Las manos de Ben Cole se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. En la oficina acristalada de Victoria Hayes, la corredora de bolsa más temida de Wall Street, todos fingían no ver al niño, su hijo de 10 años, de pie en la puerta, gesticulando frenéticamente sobre patrones bursátiles que nadie en esa habitación podía comprender. O tal vez sí podían verlo. Pero ver y reconocer son dos cosas distintas, especialmente cuando el niño es mudo y el rostro de su madre ya se ha vuelto impasible. Ben observó cómo las manos del niño caían lentamente a sus costados. Vio cómo la esperanza se desvanecía de aquellos ojos oscuros, y algo se quebró en su interior. Sus propias manos se alzaron, formando gestos que no había usado desde que dejó de dar clases hacía 3 años. Ya veo lo que dices. Los patrones del sector tecnológico. Tienes razón. El niño levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de que alguien le hubiera respondido. Victoria Hayes se quedó paralizada a mitad de la frase, con la boca ligeramente abierta, mirando fijamente a aquel desconocido en su oficina que acababa de hacer lo que ella se había negado a hacer durante 10 años. Y en ese momento de perfecto silencio, Ben comprendió por qué había venido no a invertir el dinero del seguro de su hija fallecida, sino a salvar a un niño vivo de la misma invisibilidad que lo atormentaba a diario. La recepcionista había llamado a Ben 2 veces antes de que se diera cuenta de que debía ponerse de pie. 3 años de duelo lo habían dejado moviéndose por el mundo como un hombre bajo el agua. Todo amortiguado y lento. El edificio de oficinas se alzaba 47 pisos sobre Manhattan. Todo acero y cristal, con esa eficiencia propia de una fábrica de carbón que le recordaba a Ben los pasillos de un hospital. Había pasado demasiado tiempo en hospitales. El viaje en ascensor se sintió como ascender a otro universo. Uno donde la gente aún creía que podía controlarlo todo, predecirlo, doblegar el futuro a su voluntad mediante hojas de cálculo y algoritmos. La oficina de Victoria Hayes ocupaba todo el piso 42. Los ventanales del piso ofrecían vistas de la ciudad que mareaban a Ben. Millones de vidas se movían en patrones a sus pies. Cada una, creyendo importar, cada una equivocada, de la forma en que solo los humanos pueden equivocarse sobre sí mismos. El mobiliario era de cuero y cromo, de ese que parecía caro por su incomodidad. Todo allí giraba en torno a la apariencia, a mostrar en lugar de ser. La chaqueta gastada y los zapatos desgastados de Ben parecían una afrenta al lugar, pero ya no le importaban esas cosas. Preocuparse requería una energía que ya no tenía. Victoria apareció desde una oficina interior, moviéndose con la precisión que dan los años controlando cada detalle. Tenía 42 años, pero se comportaba como alguien que había envejecido más allá de la dulzura, más allá de las pequeñas concesiones que la gente suele concederse. Su apretón de manos fue breve y frío. Señor Cole, tengo 20 minutos. No es un placer conocerlo ni un momento. Por favor, tome asiento. Una simple declaración de escasez, de tiempo. Medido en dinero, de interacción humana reducida a horas facturables. Ben no esperaba menos. Su hermano se lo había advertido. Victoria Hayes no se anda con rodeos. Se centra en los resultados. Agradezco que me hayas recibido, dijo Ben, sentándose en la silla, frente a su escritorio. A través de la pared de cristal tras ella, pudo ver las filas de pantallas de la sala de operaciones. Jóvenes, con ropa cara apostando con el futuro de otros. El constante parpadeo de números que, supuestamente significaban algo. Mi hermano dijo que eres la mejor. Tu hermano tenía razón. Sin falsa modestia. Victoria abrió algo en la pantalla de su ordenador. Entiendo que tienes $200,000 para invertir. Indemnización de un seguro de vida. La forma en que lo dijo, tan fría, tan desprovista de todo lo que lo hacía real, le impactó a Ben más de lo que esperaba. Ese dinero no era un número. Eran 7 años de la vida de Emily, calculados por actuarios que nunca la habían oído reír, nunca la habían visto intentar atarse los zapatos con dedos torpes por la quimioterapia.
Era el precio que una aseguradora había decidido que valía su hija, y Ben lo había dejado intacto durante 3 años porque gastarlo le parecía estar de acuerdo con su valoración. Sí, lo logró. No sé nada de inversiones. Enseñaba lengua de signos en una escuela para niños sordos. Antes de que ya no pudiera soportar ver esas pequeñas manitas formando palabras, antes de que el rostro de cada niño se convirtiera en un recordatorio de lo que había perdido, Victoria ya estaba tecleando. Sus dedos moviéndose sobre el teclado con precisión mecánica. Necesitaré revisar tu tolerancia al riesgo. Tu cronograma, tus objetivos. Luego crearé una estrategia de cartera que... Un sonido. La interrumpió. No un sonido fuerte, apenas un susurro. Pero, todo el cuerpo de Victoria se puso rígido de una manera que le indicó a Ben que no era la primera vez, ni la 10ª, ni la 100ª. El niño estaba de pie en la puerta, tendría unos 10 años, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente. Y unos ojos que reflejaban algo. Ben reconoció de inmediato la mirada de alguien que existía en un mundo ligeramente alejado del de los demás, que había aprendido a leerlo todo porque nadie le hacía caso. Te dije que te quedaras con María, dijo Victoria, bajando la voz 10 grados. Las manos del niño se movían en señas, fluidas y rápidas. Ben contuvo el aliento porque entendía perfectamente lo que el niño decía, comprendía la complejidad de la terminología financiera, el sofisticado análisis de las tendencias del mercado que desafiaría incluso a los que dominan la lengua de señas. Esto no era solo comunicación, era pasión, era una mente en llamas, desesperada por compartir lo que veía. El sector tecnológico muestra volatilidad. Las medias móviles sugieren un cruce bajista en las próximas 2 semanas. Mamá, si miras, ahora no, Daniel. La mandíbula de Victoria estaba tan tensa que parecía que iba a romperse los dientes. Pulsó un botón de su teléfono. María, ven a buscar a Daniel ahora. Pero, Daniel ya se había acercado, con la mirada fija en las pantallas tras el escritorio de su madre, todo el cuerpo inclinado hacia adelante como una planta hacia la luz del sol. Sus manos seguían moviéndose más rápido, ahora con más desesperación. He estado siguiendo los patrones. Puedo ayudar. Por favor, déjame mostrártelo. Una mujer mayor entró apresuradamente, con el rostro surcado por la preocupación propia de quien lleva años intentando manejar situaciones imposibles. Le puso una mano suave en el hombro a Daniel, pero el niño la apartó, con las manos aún gesticulando, aún intentándolo. Solo quería ayudar. No soy tonto. Puedo ver las cosas. ¿Por qué no me miras? Victoria se levantó bruscamente, haciendo que su silla raspara contra él. Suelo. Disculpen la interrupción. Mi hijo tiene dificultades para entender los límites. Las manos de Ben se movieron antes de que pudiera pensarlo, formando señas que no había usado en 3 años. Ya veo lo que dices. Los patrones del sector tecnológico. Tienes razón. La cabeza de Daniel giró tan rápido que Ben oyó cómo le crujía a él. Cuello. El niño lo miró fijamente con una expresión que Ben conocía demasiado bien. La conmoción de ser visto después de años de invisibilidad. La desesperada esperanza de que no fuera un error, de que alguien por fin se hubiera dado cuenta. Victoria y María se quedaron paralizadas, mirando a Ben como si hubiera empezado a hablar en lenguas. ¿Firmas? La voz de Victoria era cuidadosamente neutral, pero Ben percibió el temblor subyacente. Fui profesor, 12 años. En la escuela Riverside para sordos. Seguía moviendo las manos mientras hablaba, dirigiendo sus señas a Daniel. Tú. Análisis es sofisticado. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el mercado? La respuesta de Daniel fue inmediata. Sus manos se movían con la alegría de ser finalmente escuchado. 3 años. Observo las pantallas de mamá cuando trabaja.
He estado aprendiendo los patrones, cómo se mueve el dinero. Nadie lo sabe. Mamá cree que solo juego en mi tableta. Ben tradujo para Victoria, observando su rostro con atención. Algo brilló en él. Quizás sorpresa. O dolor. O la particular vergüenza de darse cuenta de que has estado ciego a algo que estuvo frente a ti todo el tiempo. Te ha estado observando, dijo Ben en voz baja. Aprendiendo de ti durante 3 años. Y es brillante en ello. Las manos de Victoria estaban muy quietas sobre su escritorio. En otra persona, podría haber parecido calma, pero Ben había pasado suficientes años leyendo el espacio entre las palabras para sabía que esto era control ejercido contra el caos. Los intereses de mi hijo no son asunto suyo, señor Cole. Estamos aquí para hablar de su estrategia de inversión. Quizá estemos aquí por algo más. Ben se sorprendió a sí mismo con esas palabras, con la firmeza de su voz. 3 años de dolor lo habían dejado vacío, incapaz de preocuparse por nada más allá de lo básico para sobrevivir. Pero algo en Daniel, de pie en esa puerta, en la esperanza desesperada de esas manos que se unían, había abierto una grieta en él. Quizá estemos aquí porque su hijo se está ahogando a plena vista, y usted está demasiado ocupado contando dinero como para tenderle una mano. El silencio que siguió fue tan cortante que parecía sangrar. La mano de María se apretó sobre el hombro de Daniel. El chico miró a Ben con una mezcla de adoración y terror. Victoria se puso de pie lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. No tienes derecho. Tienes razón. No lo tengo. La voz de Ben era más suave ahora. Pero perdí a mi hija hace 3 años. Tenía 7. Leucemia. Y desde entonces, cada día pienso en las conversaciones que nunca tuvimos, en las cosas que nunca le enseñé, en los momentos que desperdicié por estar cansada, distraída o simplemente no estar lo suficientemente presente. Tienes una hija viva que anhela conectar contigo, que literalmente habla tu idioma, el idioma de lo que más amas, y no la dejas entrar. El rostro de Victoria palideció, y luego enrojeció. Le temblaron las manos antes de apoyarlas sobre el escritorio. Esta reunión ha terminado. Espera. Ben sacó su teléfono y desplazó la pantalla rápidamente. Enseñé lengua de señas durante 12 años. Me especialicé en trabajar con niños sordos y sus familias, ayudando a los padres a comunicarse de verdad con sus hijos. Si quieres, si me lo permites, podría ayudarte. No con la lengua de señas de Daniel. Esa es excelente, sin duda, sino con la tuya, para que puedas hablar con él de verdad. Para que puedas entender lo que intenta decirte. Victoria lo miró fijamente como si él le hubiera sugerido que saltara desde la ventana del piso 42. ¿Por qué harías eso? Becca. No puedo salvar a mi hija, dijo Ben simplemente. Pero tal vez pueda ayudarte a ver a tu hijo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Los ojos de Daniel se movían entre ellos, sus manos se movían con incertidumbre, sin hacer señas, pero tampoco quietas. María parecía querer decir algo, pero no se atrevía. Victoria permaneció de pie, y Ben pudo verla calculando, haciendo cálculos de probabilidades, sopesando riesgos y beneficios como probablemente evaluaba cada decisión en su vida. Finalmente, volvió a sentarse. El movimiento parecía una derrota. Una sesión, dijo con voz ronca. Eso es todo. Me enseñas lo suficiente para tener una conversación real con él sobre el mercado, ya que aparentemente eso es lo que quiere. Luego hablamos de tu estrategia de inversión y nos despedimos. Una sesión, aceptó Ben, aunque ninguno de los dos lo creía. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Algunas conversaciones, una vez iniciadas, deben terminarse. Las manos de Daniel se movieron en una pequeña señal casi demasiado rápida para captar. Gracias, respondió Ben con señas. De nada. Pero no me des las gracias todavía. Esto va a ser difícil para ambos. La primera sesión tuvo lugar un sábado por la mañana en el ático de Victoria en Tribeca.
Ben esperaba un lujo frío, el tipo de espacio que parecía sacado de una revista. Pero lo que encontró fue más complejo. Los muebles eran caros, pero desgastados en lugares extraños. El brazo de un sofá de cuero estaba profundamente arañado, como si alguien hubiera clavado las uñas. Una mesa de centro tenía docenas de pequeñas abolladuras, como si algo se hubiera caído o lanzado repetidamente. Las paredes estaban casi desnudas, a excepción de algunas fotografías enmarcadas que parecían más que un deseo, era algo obligatorio. La cocina estaba impecable, como esas habitaciones que rara vez se usan. Todo en el lugar denotaba dinero, pero también soledad, aislamiento, ese vacío particular que surge de tenerlo todo menos lo esencial. Daniel abrió la puerta, su rostro iluminándose con una intensidad que le dolió a Ben en el pecho. El chico llevaba una camiseta con un gráfico de la bolsa estampado. Ben no supo distinguir si era una broma o un entusiasmo genuino. «¿Viniste?», le dijo Daniel con señas. «Mamá dijo que tal vez no». Ben respondió con señas cuidadosamente, asegurándose de que cada movimiento fuera claro. «Siempre cumplo mis promesas. Eso es importante para mí». Algo cambió en la expresión de Daniel, un atisbo de reconocimiento, alivio o esperanza que había estado cuidadosamente enterrada. Se hizo a un lado y Victoria salió de la cocina con 2 tazas de café y lo que parecía jugo de manzana para Daniel. «No sabía que bebías», dijo, ofreciéndole a Ben la opción. Su lenguaje de señas era rígido y lento al añadir el gesto del café, como si estuviera realizando una danza desconocida. Sentados a la mesa del comedor, Victoria a la cabecera, Daniel y Ben a cada lado, formando un triángulo que parecía a la vez geométrico y simbólico. Durante la primera hora, Ben le enseñó a Victoria vocabulario. No las señas básicas que ya conocía para las cosas cotidianas, sino el lenguaje especializado de las finanzas y las inversiones. Acciones, bonos, mercado, volatilidad, mercado alcista, mercado al descubierto, dividendos. Cada seña tenía su propia lógica, su propia poesía. Pero Victoria las abordaba como problemas matemáticos, memorizando los movimientos sin sentirlos. Daniel observaba a su madre con una intensidad casi dolorosa de presenciar. Cada vez que acertaba una seña, su rostro se iluminaba, no con orgullo por su propio conocimiento, sino con pura alegría al sentirse comprendido, ante la posibilidad de una conexión. Cuando ella se equivocaba u olvidaba algo, él la corregía con suavidad, con manos pacientes y un rostro alentador. Ben observaba esta danza entre ellos y veía años de anhelo en un lado, años de muros en el otro, y se preguntaba si alguna cantidad de señas podría salvar ese abismo. Después de 90 minutos, las manos de Victoria se cansaban, y al firmar usaba músculos que la mayoría desconocía. Ben sugirió que descansaran. Pero las manos de Daniel se movían con urgencia. «No, por favor, pregúntale algo. Pregúntale sobre el mercado», dijo Ben mirando a Victoria. «Quiere que le preguntes sobre acciones, sobre inversiones. Quiere mostrarte lo que sabe». El rostro de Victoria reflejó algo complejo, miedo y resistencia, y tal vez, en el fondo, curiosidad. Sus manos se movieron lentamente, formando con cuidado los gestos que Ben le acababa de enseñar. «¿Qué ves en el sector tecnológico ahora mismo?». Era una pregunta sencilla, formulada con torpeza, pero Daniel respondió como si ella hubiera abierto una compuerta. Sus manos se movían con rapidez, su rostro se animaba, todo su cuerpo participaba en la conversación. Ben tradujo, manteniendo un tono neutral, dejando que el análisis de Daniel hablara por sí solo. «Dice que las grandes empresas están sobrevaloradas según la relación precio-beneficio actual. Pero hay un actor emergente en computación cuántica que la mayoría está pasando por alto. Los inversores institucionales aún no se han dado cuenta, pero los inversores minoristas están empezando a acumular acciones. Cree que hay una ventana de 6 meses antes de que explote.
Victoria miró a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué? Pregúntale, dijo Ben. Ella lo hizo, y su lenguaje de señas mejoraba con cada intento, encontrando ritmo en la repetición. Daniel explicó, a través de la traducción de Ben, que había estado observando patrones de inversión durante 3 años, estudiando cómo se movía el dinero, cómo los inversores se comportaban como pájaros en bandada, siguiéndose unos a otros hasta que un valiente inconformista encontraba una nueva dirección. Había estado practicando con dinero ficticio en su tableta, realizando inversiones teóricas con dinero imaginario, comparando sus rendimientos con los del mercado real. 3 años, susurró Victoria. Sus manos habían caído sobre la mesa. Lleva 3 años intentando decírmelo. No solo decirte esto, dijo Ben con suavidad. Conectar contigo. Así es como ve el mundo a través de estos patrones, estos movimientos de capital, riesgo y recompensa. Y tú también. Simplemente nunca te habías dado cuenta de que estabas viendo lo mismo desde lados opuestos de la misma pared. La sesión terminó con Daniel sacando su portátil y mostrándoles a ambos una presentación. Había estado elaborando gráficos, análisis y predicciones, algunas sofisticadas para su edad, otras claramente obra de un niño que aún estaba aprendiendo, pero todas brillantes en su pasión, en su desesperada necesidad de ser reconocidas. Después de que Daniel se fuera a su habitación, Victoria se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía a sus pies como un tablero de juego. Pensé que lo estaba protegiendo, dijo, con la voz apenas un susurro. Del mercado, de mi reputación, de convertirme en alguien dura y calculadora como yo. Su padre se fue cuando Daniel tenía 6 meses. Lo llamó defectuoso. Dijo que no se había apuntado para tener un hijo roto. Decidí entonces que nunca dejaría que nadie volviera a lastimar a Daniel así. Ganaría suficiente dinero para que nunca necesitáramos a nadie. Sería lo suficientemente fuerte por los dos. Y para hacer eso, tenías que convertirte en alguien que no se rompe, dijo Ben. Alguien que no puede permitirse la vulnerabilidad. Cada vez que miro a Daniel, veo el rostro de su padre. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra, y odio verlo. Odio que me haga alejarme. El reflejo de Victoria en el cristal parecía un fantasma, pero no del todo sólido. ¿Cómo lo dejaste? Ben se acercó para ponerse a su lado. Ambos miraban hacia abajo, a la cuadrícula de luces y vidas de Manhattan. No lo hice, no del todo. Mi hija era idéntica a su madre. Mi exmujer nos dejó cuando Emily tenía 4 años. Dijo que no podía con una niña enferma. Que no podía ver cómo su propia hija se deterioraba. Cuando Emily murió, una parte de mí sintió alivio al saber que ya no tendría que ver la cara de mi exmujer. Ese recordatorio del abandono. Tardé 2 años en darme cuenta de que había desperdiciado los últimos años de Emily enfadándome por rasgos que no podía controlar. Entonces, ¿qué cambió? La voz de Victoria sonaba cruda, despojada de su coraza habitual. Empecé a mirar las fotografías, a mirarlas detenidamente, y vi a Emily, no a su madre, no los ojos, la sonrisa ni los gestos de su madre, sino a Emily misma. Su particular forma de reír. Con todo el cuerpo. La forma en que arrugaba la nariz cuando pensaba profundamente. Las pequeñas bondades que mostraba a otros niños enfermos, compartiendo sus peluches, tomándoles de la mano durante los tratamientos, todas esas cosas que eran solo suyas, que provenían de algún lugar misterioso que no era la genética ni el entorno, sino simplemente su esencia. Victoria guardó silencio un largo rato. Daniel no es su padre. No. Es mejor que sus 2 padres. Él ha estado intentando construir un puente entre sus mundos, y tú te has mantenido en tu lado, negándote a cruzar. La voz de Ben era suave, pero firme. Él no necesita que seas perfecta. Solo necesita que lo intentes.
Las sesiones continuaron todos los sábados por la mañana, con una duración de entre 1 y 3 horas. Ben observó cómo el lenguaje de señas de Victoria se volvía más fluido, menos mecánico, como su rostro comenzaba a mostrar más expresión al comunicarse con su hijo. Observó cómo crecía la confianza de Daniel. Observó cómo el niño comenzaba a creer que su madre quizás realmente estaba aprendiendo a verlo. Pero también hubo contratiempos. Momentos en que viejos patrones se reafirmaban. Con brutal fuerza. Un sábado, Victoria llegó 1 hora tarde, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro tenso por el estrés. Una transacción había salido mal. No, de forma catastrófica, pero lo suficiente como para inquietarla, lo suficiente como para hacerla retroceder a la fortaleza de control que había construido a su alrededor. Se mantuvo al teléfono durante 30 minutos mientras Ben y Daniel esperaron. El rostro del niño se apagaba lentamente, sus manos se plegaban sobre su regazo, la luz de sus ojos se extinguía como una vela al viento. Cuando Victoria finalmente colgó el teléfono, los miró como si se hubiera olvidado de que estaban allí. Tengo que ocuparme de esto, dijo. Lo reprogramaremos. Victoria. La voz de Ben era suave, pero ella percibió la firmeza en su tono. Estás tomando una decisión ahora mismo. Esa llamada era cuestión de vida o muerte. ¿Era algo que no podía esperar 3 horas? El rostro de Victoria se sonrojó. Es mi trabajo. Es mi forma de mantener a mi familia. Es tu excusa, interrumpió Ben. Es tu manera de protegerte. Pero tu hijo está aquí sentado, y tú eliges estar en otro lugar. Victoria agarró su bolso, con movimientos bruscos y furiosos. No entiendes la presión que tengo. La responsabilidad. La gente me confía su dinero, su futuro. Y Daniel te confía su corazón. Ben dijo, ¿qué importa más? Victoria se fue sin responder. Y la puerta se cerró tras ella con un sonido que pareció definitivo. Daniel se quedó muy quieto, con las manos inmóviles sobre la mesa. Ben esperó, dándole espacio al chico para sentir lo que necesitara sentir. Finalmente, las manos de Daniel se movieron, pequeñas y tensas. Ella nunca me verá de verdad. Solo soy otro problema que resolver, otro riesgo que gestionar. Ben respondió lentamente con señas, asegurándose de que Daniel entendiera cada palabra. Tu madre tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, busca refugio en lo que le da seguridad. Para ella, eso es el trabajo. Eso es el control. Ese es el lugar donde conoce las reglas y puede predecir los resultados. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Las manos de Daniel estaban casi furiosas, casi gritando, como se podía hacer con señas. He estado esperando toda mi vida. Ben no tenía una buena respuesta para eso. Se había hecho la misma pregunta después de la muerte de Emily, sentado solo en su apartamento, preguntándose cuánto tiempo lo mantendría el dolor paralizado, incapaz de avanzar o retroceder. La respuesta parecía ser para siempre, o al menos lo suficientemente largo como para que pareciera una eternidad. Pero entonces Daniel hizo algo inesperado. Sacó su portátil y le mostró a Ben la cuenta de simulación de inversión que había estado manteniendo, la cartera teórica que había construido durante meses de análisis minucioso. La rentabilidad era impresionante, un 17% en 6 meses, superando a la mayoría de los inversores profesionales. ¿Le has enseñado esto a tu madre?, preguntó Ben. Daniel negó con la cabeza. Quería esperar hasta que fuera perfecto, hasta que no pudiera decir que no, hasta que demostrara que merecía la pena que me escucharan. Daniel, dijo Ben con señas, asegurándose de que cada movimiento tuviera peso. No tienes que ser perfecto para merecer atención. No tienes que demostrar nada para merecer el amor de tu madre. Solo tienes que ser tú mismo. Eso basta. Siempre ha sido. Bastante. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas.
Y Ben se dio cuenta de que nadie le había dicho eso a Daniel antes. Victoria había estado tan centrada en proteger a su hijo, en asegurarse de que tuviera todas las ventajas, todas las oportunidades, que nunca le había dicho simplemente, eres suficiente tal como eres. 3 días después, Victoria llamó. Su voz al teléfono era diferente. Más débil, de alguna manera menos segura. Lo siento. Por lo del sábado. Me equivoqué. Ben. Esperó, dejando que el silencio se alargara. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Preguntó finalmente. ¿Ves? Apagaré el teléfono. Lo prometo. Se volvieron a encontrar el sábado siguiente. Y Victoria cumplió su promesa. Su teléfono permaneció en su bolso, en silencio e ignorado. Incluso cuando vibraba con las llamadas entrantes. Ella y Daniel se sentaron uno frente al otro, y Ben sugirió que intentaran algo nuevo, tener una conversación real, no una lección, sino una discusión real sobre el mercado en igualdad de condiciones. Victoria vaciló, con las manos en el aire, insegura. ¿Y si no puedo seguirle el ritmo? Es evidente que él es mejor que yo para leer patrones. Entonces aprende de él, dijo Ben. Eso es lo que significa colaborar. Eso es lo que significa una asociación. Abrieron el portátil de Victoria con datos de mercado en tiempo real. Las manos de Daniel comenzaron a moverse, analizando una acción farmacéutica que había caído un 20% tras el fracaso de un ensayo clínico. A Victoria le costó seguirle el ritmo al principio. Sus señas aún eran demasiado lentas para igualar el análisis vertiginoso de su hijo. Pero poco a poco empezó a interactuar, no como madre con hija, ni como experta con alumna, sino como analista con analista, y sucedió algo extraordinario. No estaban de acuerdo. Daniel pensaba que la acción se recuperaría en 3 meses. Victoria veía problemas estructurales a largo plazo en la cartera de productos de la empresa. Debatieron, con las manos moviéndose con vehemencia y los rostros expresivos como Ben nunca les había visto. No fue cortés. No fue amable. Fue una discusión, real, apasionada y honesta, de esas que solo se dan entre personas que se preocupan lo mismo profundamente como para discutir sobre las mismas cosas. El rostro de Victoria estaba sonrojado, sus ojos brillantes, completamente presentes como Ben nunca antes los había visto. Daniel sonreía, sus manos se movían tan rápido, que se veían borrosas, claramente encantado de por fin, tener esa conversación con la que había soñado durante años. El debate duró 20 minutos antes de que llegaran a una especie de punto muerto, sin que ninguno convenciera al otro, pero ambos comprendiendo la postura del otro. Y entonces Daniel hizo un gesto que dejó a Victoria sin aliento. Me enseñaste a ver patrones, mamá. Simplemente no. Sabías que me estabas enseñando. Todas las mañanas antes de ir al colegio, te observaba mirando gráficos. Tu rostro cambiaba. No mucho, pero lo suficiente. Aprendí a leerte. Como tú leías el mercado. Aprendí a ver lo que tú veías porque esa era la única manera de estar cerca de ti. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del ventilador del portátil. Las manos de Victoria temblaban, mientras respondía con señas. ¿Cuánto tiempo? La respuesta de Daniel fue simple. Desde que tuve edad suficiente para comprender que estabas en un lugar al que yo no podía llegar. El rostro de Victoria se contrajo, no dramáticamente, no, con el tipo de colapso que parecía sacado de una película, sino como si algo dentro de ella finalmente se hubiera liberado. Tras años de presión, extendió la mano sobre la mesa y tomó las manos de Daniel entre las suyas, sosteniéndolas con delicadeza. Y por primera vez desde que Ben los conoció, madre e hijo se tocaron de verdad, se conectaron de verdad, sin barreras ni distancia entre ellos. Ben se levantó en silencio para irse, dándoles privacidad, pero en la puerta, la voz de Victoria lo detuvo.
Espera, por favor. Se giró. Victoria. Seguía sosteniendo las manos de Daniel, pero miraba a Ben. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Había dejado de intentar esconderse. Quiero contratarte, no para que me des clases, sino para que me asesores. Daniel ha acertado en todas sus predicciones. En todas y cada una. Su análisis es sofisticado, original, ve cosas que se me escapan. Si trabajamos juntos, los tres, creo que podríamos lograr algo extraordinario. Creo que podríamos construir algo. Hizo una pausa, y Ben vio cuánto le costaron las siguientes palabras. Creo que podría aprender a no tener que hacerlo todo sola. Ben debería haber dicho que no. Debería haber cobrado sus honorarios y marcharse, de vuelta a su tranquilo apartamento y a su rutina de duelo, a su cautelosa distancia de todo lo que pudiera volver a herirlo. Pero miró el rostro de Daniel, con la esperanza escrita allí tan claramente que dolía verla, y pensó en Emily. A ella le habría encantado esto. Le habría agarrado la mano y lo habría arrastrado hacia adelante. Valiente como los niños son valientes ante el amor, ante la conexión, ante la construcción de familias a partir de fragmentos rotos. No soy un traidor, dijo Ben con cautela. No conozco el mercado. No, asintió Victoria. Pero tú conoces a la gente. Sabes leer lo que no se dice. Sabes ver los patrones de comportamiento que los números no pueden captar. Y sabes cómo construir puentes entre mundos que no deberían poder tocarse. Eso es lo que necesitamos. Daniel le estaba comunicando algo a su madre con lenguaje de señas, rápido y emocionado. Y Victoria sonrió con sinceridad, no con la frágil máscara profesional que solía usar. Tradujo. Dice que ya nos enseñaste la estrategia más importante. Como ver lo que realmente hay en lugar de lo que tenemos miedo de mirar. Ben sintió algo moverse en su pecho, como una puerta que creía sellada para siempre, abriéndose apenas una rendija, dejando pasar la luz. Quizás esto era lo que venía después del duelo, no olvidar, no seguir adelante, sino encontrar nuevas formas de canalizar el amor que no tenía a dónde ir. Una condición, dijo Ben, crearemos un fondo para la educación de sordos. Un porcentaje de todas las ganancias se destinará a eso. Victoria asintió lentamente. El fondo de Emily, dijo ella. Si le parece bien. Le parecía perfecto. Era una forma de que la muerte de su hija significara algo más allá de las cifras. De una indemnización del seguro. Era una forma de convertir la pérdida en propósito, el dolor en legado. El fondo de Emily. Ben asintió y sintió un alivio en el pecho por primera vez en 3 años. 3 meses después, su improbable colaboración se había convertido en algo que ninguno de ellos había previsto. Victoria, Daniel y Ben se reunieron después del cierre del mercado en la oficina de Victoria. Los tres se congregaron alrededor de sus pantallas como conspiradores. Daniel anotaba sus observaciones. Patrones en el volumen de operaciones, anomalías en los movimientos de precios, correlaciones entre sectores aparentemente inconexos. Ben traducía y añadía su propio análisis de los factores humanos, los elementos psicológicos que impulsaban el comportamiento del mercado. Victoria evaluaba y aplicaba sus años de experiencia, proporcionando el marco que convertía la intuición en acción. Era poco convencional, probablemente sin precedentes, y funcionó a la perfección. El fondo de Emily para la educación de sordos ya había recaudado $47,000 de sus ganancias. Ben pudo volver a hablar de su hija. Compartir historias con Daniel sobre su espíritu indomable, sus terribles chistes de toc-toc, la forma en que insistía en usar su vestido morado favorito para las citas de quimioterapia porque, como ella decía, el cáncer ya es bastante feo. Debería verme bonita. Al compartir a Emily, Ben descubrió que podía llevarla con más ligereza. El peso no desapareció. Nunca desaparecería, pero se distribuyó de forma diferente, repartido en
Momentos de propósito y conexión en lugar de concentrarse en el vacío que ella solía ocupar. Victoria. Empezó a suavizarse de maneras que parecían sorprenderla más que a nadie. Reía más, le sonreía a Daniel con menos reserva, dejó de revisar su teléfono cada 3 minutos cuando estaban juntos. Un sábado, apareció en el apartamento de Ben con Daniel, sin avisar, con una bolsa de un restaurante chino. No sé cocinar, dijo casi a la defensiva. Pero pensé que podríamos cenar si no estás ocupado. Victoria aprendía a usar palillos mientras Daniel se reía de sus intentos. Y Ben pensó, así es como se ve una familia. Cuando la construyes con piezas de repuesto, con pedazos rotos que de alguna manera encajan mejor que cuando estaban completos. Entonces llegó. Llegó el día que puso a prueba todo lo que habían construido. Una enorme farmacéutica anunció una fusión sorpresiva y el mercado estalló de actividad. Victoria estaba en una llamada con su cliente más importante, un fondo de pensiones que representaba a 60.000 trabajadores, gestionado por un hombre llamado Harold Brennan, quien le había confiado $53 millones. Harold quería participar en la especulación sobre la fusión. Quería que Victoria aprovechara la ola alcista como todos los demás operadores en Nueva York. Las acciones subieron un 18% en la preapertura, y la voz de Harold resonaba en el altavoz con una emoción apenas contenida, pero las manos de Daniel se movían frenéticamente, con un rostro que expresaba su urgencia, algo que Ben había aprendido a reconocer. Ben traducía en voz baja mientras Victoria escuchaba las exigencias de Harold. Dice que es una trampa. La fusión parece buena en teoría, pero hay algo que falla en el cronograma. El proceso de aprobación regulatoria tardará meses, tal vez años, más de lo que sugieren las empresas. Todos compran impulsados por la euforia, pero los fundamentos no respaldan este repunte. Él cree que va a colapsar. Victoria miró alternativamente el teléfono y a su hijo, con el rostro tenso por la tensión. Este era el momento, se dio cuenta Ben. Este era el momento en el que debía elegir en qué mundo confiar. El mundo de la reputación profesional y los patrones establecidos, o el mundo de los gestos con las manos y el análisis intuitivo de un niño de 10 años. Daniel, le susurró Victoria, con las manos apretadas por el estrés. ¿Estás seguro? El niño negó con la cabeza. No estoy seguro. Nunca estoy seguro. Pero lo presiento. Como una nota ligeramente desafinada. Algo no encaja. Victoria cerró los ojos durante un largo rato. Ben casi podía verla haciendo cálculos, sopesando probabilidades, comparando el riesgo con la recompensa potencial. Entonces abrió los ojos y habló por teléfono. Harold, te aconsejo que no inviertas en esto. No toques las acciones de la fusión. Los fundamentos no respaldan la valoración actual. Esto es una burbuja. Y va a explotar. El silencio al otro lado de la línea fue breve antes de que la voz de Harold volviera a sonar más fuerte. ¿Estás bromeando? Todas las empresas de Nueva York están ganando dinero con esto ahora mismo, en este preciso instante. ¿Y me dices que me quede de brazos cruzados? Sí, dijo Victoria. Con firmeza. Te digo que esperes. Y si no confías en mi criterio después de 8 años de rentabilidad constante, entonces deberías buscar otro operador. Colgó. La oficina quedó en silencio. Las manos de Victoria temblaban al colgar el teléfono, y Ben vio el precio de lo que acababa de hacer, reflejado en la tensión de sus hombros, en la opresión alrededor de sus ojos. $53 millones. Potencialmente la cuenta más grande que jamás había gestionado. Y lo acababa de arriesgar todo confiando en la intuición de su hijo sordo, en una sensación que no se podía cuantificar ni probar. Solo confiar en ella. ¿Y si se equivoca?, se preguntó Victoria sin dirigirse a nadie en particular. ¿Y si destruyo todo lo que he construido? Las manos de Daniel se movieron, vacilantes. Lo siento. No debí haber dicho nada. Me detengo. Victoria respondió con señas,
sus manos firmes pero no groseras. No te disculpes por saber lo que sabes. Tomé la decisión. Elegí confiar en ti por encima del mercado, por encima de la sabiduría convencional, por encima de cualquier otro operador en Nueva York. Esa fue mi decisión. Durante 3 días, el mercado siguió subiendo. Las acciones de la fusión se dispararon, un 22%, luego un 28%, luego un 31%. El teléfono de Victoria sonaba constantemente. Otros clientes cuestionaban su juicio, la competencia se burlaba de su cautela, los blogs de la industria publicaban artículos con titulares como «La reina de hielo finalmente se derrite bajo la presión» y «El mayor error de Hayes hasta la fecha». Cada día se acumulaban las pruebas de que Daniel se había equivocado, de que Victoria había arriesgado su reputación. Por una corazonada infantil. Ben la observó envejecer durante esos 3 días. No dormía, apenas comía, se movía por la oficina como una mujer camino a su ejecución, pero ni una sola vez culpó a Daniel, ni una sola vez miró a su hijo con reproche o arrepentimiento. En cambio, redobló la apuesta, retirando a sus otros clientes de posiciones que parecían cada vez más rentables, apostando todo a la interpretación del mercado que Daniel hacía, incluso cuando el mercado gritaba que estaba equivocada. La mañana del 4.º día, Ben se despertó con 17 llamadas perdidas. La noticia había saltado a las 4 de la mañana. La fusión farmacéutica se estaba derrumbando. Los funcionarios reguladores habían encontrado pasivos no declarados en la cartera de productos de la empresa más pequeña. Las empresas se habían apresurado a hacer el anuncio para impulsar los precios de las acciones antes de que los problemas se hicieran públicos. Para cuando abrieron los mercados, las acciones que todos habían estado comprando se desplomaron un 43%. Los inversores que habían especulado con ellas perdieron millones. Los fondos de cobertura que habían invertido fuertemente en la fusión se apresuraron a cubrir sus posiciones. Las cadenas de noticias financieras publicaron artículos sobre la mayor falsa subida en 5 años. Y los clientes de Victoria, los que se habían mantenido fieles a ella, los que habían confiado en su consejo de esperar, no habían perdido nada. Habían evitado el desastre mientras todos los demás se quemaban. Harold Brennan llamó a las 9:15, con una voz distinta a la de 3 días antes. Te debo una disculpa y quiero duplicar mi inversión contigo si me aceptas de nuevo. El otro. Sus clientes también llamaban, disculpándose, agradecidos, pidiendo ampliar sus carteras. Victoria atendía las llamadas con elegancia, pero con escasa satisfacción. Cuando finalmente terminaron, se volvió hacia Daniel y Ben, con el rostro agotado, pero con algo más luminoso en sus ojos que lo que Ben jamás había visto. Daniel miraba la pantalla de su portátil, el gráfico que mostraba el desplome de las acciones, pero su expresión no era triunfante, ni engreída. Simplemente miró a su madre y le hizo señas. ¿Me creíste? Victoria abrazó a su hijo, con torpeza al principio, sus brazos, sin saber a dónde ir, pero luego con fuerza y plenitud. Un abrazo que intentaba compensar años de distancia en un solo instante. Al separarse, su rostro estaba bañado en lágrimas que había dejado de intentar ocultar hacía semanas. Siempre te creeré, le dijo con señas. Siento haber tardado tanto en empezar. Siento haber perdido tanto tiempo temiendo cosas equivocadas. Ben se apartó, observándolos, y sintió la punzada agridulce que se había vuelto familiar en los últimos meses. Esto era lo que había perdido. Con Emily. Esos momentos de conexión pura, de ver y ser visto, de amor expresado en presencia y confianza. Pero esto también era lo que había ganado al perderla. La capacidad de reconocer esos momentos cuando le sucedían a otras personas, de saber lo preciosos que eran, lo frágiles, lo dignos de protección. 6 meses después, un sábado por la mañana de abril, Ben estaba de pie junto a
La tumba de Emily con flores que él mismo había recogido, margaritas, sus favoritas, porque le gustaba como parecían hijitos. El cementerio estaba en silencio, salvo por el canto de los pájaros, y la hierba tenía ese tono particular de verde primaveral que siempre le recordaba los comienzos de la vida que se impone a pesar de todo. «Hola, mi niña», dijo, en voz baja, colocando las flores al pie de su lápida. «Sé que ha pasado tiempo desde mi última visita. He estado ocupado. Pero ocupado de una manera buena. Del tipo que te gustaría», le habló de Victoria y Daniel, del fondo que habían nombrado en su honor, de los niños sordos que recibían becas y recursos, gracias al dinero que habían recaudado. Le habló de su regreso a la docencia, de los nuevos alumnos de la escuela Riverside, que le recordaban no lo que había perdido, sino lo que aún era posible en el mundo. Le habló de las cenas en el ático de Victoria, donde los tres analizaban datos de mercado, resolvían problemas de tarea y veían películas pésimas. Con el mismo entusiasmo. «Te habría gustado Daniel», dijo Ben. «Es terco y brillante, igual que tú. Hace preguntas que no tienen respuestas fáciles. Ve patrones donde otros ven caos. Me recuerda a ti, en lo importante, no en su apariencia ni en su voz, sino en cómo ama. Con pasión, sin reservas, con todo su corazón». Ben guardó silencio un momento, escuchando a los pájaros, sintiendo el sol en su rostro. «No voy a digo que lo he superado. No creo que lo haga jamás. Sigue siendo lo primero en lo que pienso al despertar y lo último antes de dormir. Pero he aprendido a llevarte de otra manera. No como un peso que me hunde, sino como una luz que me muestra el camino a seguir». «¿Tiene sentido?». Una brisa recorrió el cementerio, agitando las hojas del roble que daba sombra a la tumba de Emily, y Ben decidió interpretarlo como un sí. Se quedó allí un rato más, no rezando por no haber sido bueno en eso, sino simplemente estando presente, permitiéndose sentir toda la magnitud de su dolor y su gratitud, su pérdida y su amor, su dolor y su propósito, todo mezclado de maneras que ya no podían separarse. Cuando finalmente se marchó, no sintió el peso aplastante que solía acompañar estas visitas. En cambio, sintió algo más cercano a la paz. No la ausencia de dolor, sino la presencia de la aceptación. La certeza de que el amor no termina cuando las personas morir. Simplemente cambia de forma, encuentra nuevos cauces, fluye en distintas direcciones. Esa tarde, en la oficina de Victoria, Daniel se había instalado en su escritorio en la esquina, una pequeña victoria que Victoria le había concedido tras semanas de cuidadosa negociación. El chico hacía sus deberes allí, después de clase mientras Victoria trabajaba. Los dos existían en un cómodo paralelo. A veces hablaban de mercados, a veces de deberes, a veces de nada en absoluto, simplemente estando juntos, compartiendo un espacio que importaba más que las palabras. Victoria levantó la vista de sus pantallas cuando Ben entró, y su rostro hizo algo que nunca solía hacer. Se suavizó, sonrió, recibiendo sin cálculos ni reservas. «Café», dijo con señas. El gesto ahora era tan natural como respirar. «Por favor», respondió Ben con señas, acomodándose en la silla, frente a su escritorio. Daniel saludó desde su esquina, con las manos llenas de lo que parecía un trabajo de historia, y Ben le devolvió el saludo, sintiendo esa pequeña y cálida chispa de conexión que creía perdida para siempre tras la muerte de Emily. Trabajaron toda la tarde, los tres, analizando las tendencias del mercado, las curvas de probabilidad y las miles de pequeñas decisiones que, en conjunto, conformaban la estrategia. A las 6, pidieron pizza de. Daniel eligió una pizza de pepperoni y champiñones, y comió mientras veía las noticias de la noche, con sus habituales catástrofes. «Tengo algo que contarles a los dos»,
dijo Victoria durante una pausa comercial, moviendo las manos con la fluidez que le daban meses de práctica. Una documentalista se ha puesto en contacto conmigo. Quiere hacer un reportaje sobre nuestro trabajo juntos, sobre las habilidades de Daniel, sobre la creación de espacios para niños con discapacidad en el sector financiero. Hizo una pausa, mirando a su hijo. Pero yo le dije, no, porque tú no eres una historia para el consumo de otros. Eres mi hijo, y eso es más importante que cualquier publicidad. El rostro de Daniel reflejó algo complejo, gratitud y decepción mezcladas. Sus manos se movieron lentamente. ¿Y si pudiera ayudar a otros niños como yo? A otras familias que no saben cómo comunicarse entre sí. Victoria miró a Ben, quien pudo ver su lucha interna, sopesando sus instintos protectores contra la posibilidad de un propósito que trascendiera su propia existencia. ¿Qué opinas?, preguntó. Ben lo consideró. Creo que Emily habría dicho que las historias importan, que la visibilidad importa, que mostrar a la gente lo que es posible puede cambiar lo que creen que es alcanzable. Pero también, creo que tú pones los límites. Tú decides qué es privado y qué es público, qué se comparte y qué es solo para ti. Victoria se volvió hacia Daniel. ¿Qué quieres?, preguntó con señas. Era una pregunta tan simple, pero Ben pudo ver lo mucho que significaba, lo diferente que era a decidir por él. Protegerlo, gestionar su vida sin su opinión. Daniel pensó durante un largo rato antes de responder con señas. Quiero hacerlo, pero solo si lo hacemos juntos, los tres, como una familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos, pronunciada con la particular gracia de Daniel, y Ben sintió un nudo en la garganta. No eran una familia tradicional, no estaban emparentados por sangre ni por matrimonio ni por ninguna definición convencional. Pero los unía algo más fuerte que la biología, una elección, un esfuerzo, la decisión deliberada de seguir apoyándose mutuamente, incluso en los momentos difíciles, sobre todo en los momentos difíciles. Como familia, Victoria asintió, gesticulando cuidadosamente, y Ben asintió, pensando en lo extraño y perfecto que era que la pérdida lo hubiera traído hasta allí, a esa oficina acristalada, con esas dos personas que habían sido desconocidas 6 meses atrás y que ahora se sentían esenciales, irreemplazables, como las piezas que le faltaban y que no sabía que estaba buscando. El documental se emitió 4 meses después. Mostró a Daniel analizando los mercados con su madre. Mostró a Ben enseñando a otras familias cómo tender puentes entre el mundo de los oyentes y el de los sordos. Mostró a Victoria vulnerable de maneras que habrían sido impensables un año antes. Mostró el fondo que habían creado en nombre de Emily. Mostró a niños sordos recibiendo becas y recursos. Mostró cómo las posibilidades se expandían y los círculos se ampliaban. Pero, más que nada, mostró algo intangible pero vital. Una familia construida no a partir de circunstancias perfectas, sino de fragmentos rotos que aprendieron a encajar, de personas que se ahogaban por separado y descubrieron que podían flotar al aferrarse la una a la otra. La noche del estreno, la vieron juntos en el ático de Victoria. Los tres se acurrucaron en el sofá como siempre. Cuando terminó, las manos de Daniel se movieron en el silencio que siguió. ¿Crees que a mamá le habría gustado? Miraba a Ben, y Ben tardó un momento en darse cuenta de que Daniel se refería a Emily. Que su hija se había vuelto lo suficientemente real para Daniel a través de las historias como para que pudiera preguntarle sobre sus preferencias, sus opiniones, sus reacciones imaginadas a eventos que nunca había presenciado. Le habría encantado, dijo Ben con voz ronca. Habría dicho que necesitaba más chistes, pero habría estado orgullosa. Tan orgullosa. La mano de Victoria encontró la suya en el sofá, entre ellos, y la apretó suavemente. Ben. Le devolvió el apretón, agradecido por el gesto, por el reconocimiento de que el dolor no desaparecía solo porque la alegría hubiera regresado, que podía ser feliz y triste a la vez. Seguir adelante.
cargando aún con lo que había pasado. Más tarde, después de que Daniel se acostara, Victoria y Ben se quedaron junto a la ventana, mirando la ciudad, la misma vista que habían compartido aquel primer día difícil, cuando aún había muros entre ella y su hijo, cuando Ben aún se ahogaba en un dolor tan profundo que no podía ver la superficie. ¿Te preguntas alguna vez qué habría pasado si no hubieras venido a mi oficina ese día? Preguntó Victoria. Si hubieras elegido a otro asesor financiero, si nunca hubieras conocido a Daniel, si te hubieras quedado en tu apartamento con tu dolor y el dinero del seguro. Todos los días, admitió Ben, pero intento no pensar mucho en ello. Emily solía decir que preguntarse por otros caminos es solo una forma de no recorrer el camino que uno está siguiendo. Tenía 7 años, pero de alguna manera era más sabia que cualquier adulto que yo conociera. Victoria guardó silencio un momento, antes de hacer la pregunta que Ben sabía que ella se había estado guardando. ¿Crees que alguna vez usarás el dinero del seguro? Hace. ¿De verdad lo invierto? Ben miró hacia la ciudad, a los patrones de luz y movimiento que a Daniel le encantaba analizar, y que Victoria había construido sobre la base de su comprensión, algo que Ben estaba aprendiendo a ver a través de sus ojos. Ya lo he hecho, dijo. No en acciones ni bonos ni en nada de lo que me recomendarías, sino en esto, en nosotros, en venir cada sábado y enseñarte a ver a tu hijo, en construir algo que haga que la muerte de Emily signifique algo más allá de la pérdida. El dinero es solo una herramienta. La verdadera inversión es el tiempo, la presencia, el amor dado sin garantía de retorno. Victoria asintió lentamente y Ben la vio parpadear para contener las lágrimas, algo que hacía con más facilidad ahora, sin la vergüenza que solía acompañar cualquier muestra de emoción. Gracias, dijo con señas, un gesto pequeño y sincero. Por no rendirte con nosotros, por ver lo que nosotros no podíamos ver. Gracias por dejarme entrar. Ben le devolvió el gesto. Por darme una razón para usar mis manos. De nuevo. Por recordarme que el amor no termina con la muerte. Simplemente encuentra a nuevas personas a quienes abrazar. Se quedaron allí, en un silencio reconfortante. Dos personas rotas que habían encontrado la manera de estar menos rotas juntas, observando cómo la ciudad continuaba su movimiento interminable abajo, indiferente a los pequeños dramas y las silenciosas victorias, a las familias construidas con retazos y al dolor transformado en propósito. En su habitación al final del pasillo, Daniel probablemente seguía despierto, probablemente revisando datos de mercado en su tableta, probablemente soñando con patrones y posibilidades, con un futuro donde ser diferente no fuera una limitación, sino una perspectiva, donde el silencio pudiera hablar tan fuerte como las palabras, donde ser visto importara más que ser escuchado. Y en algún lugar del espacio entre la memoria y la presencia, Emily también existía. No se había ido, sino que había cambiado. No se había perdido, sino que se había transformado en el amor que había traído a su padre hasta allí, a este momento, a esta familia improvisada, a esta particular sanación que no provenía de olvidar el dolor, sino de dejar que se convirtiera en algo más, algo que pudiera coexistir con alegría y propósito, y la obstinada insistencia de que el mañana podría tener significado, incluso cuando el ayer solo trajo pérdida. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba como promesas, como patrones, esperando ser descifrados. Como 1 millón de pequeñas historias de personas que se encuentran en la oscuridad, construyendo luz con los materiales que tienen, negándose a que sus finales sean la única verdad sobre sus vidas. Y en el ático de Victoria, en la quietud después de la conversación, 3 personas que habían sido invisibles para sí mismas aprendieron a verse con claridad. Aprendieron que la familia no se trata de perfección, ni de sangre, ni de definiciones convencionales, sino de la decisión diaria de estar presentes, de intentarlo,
de amarse a través de las complicaciones, los miedos y las mil pequeñas maneras en que las personas luchan por conectar a través de las distancias que nos separan. Ese era el patrón que más importaba. No los precios de las acciones, ni las tendencias del mercado, ni el movimiento del capital a través del tiempo y el espacio, sino esta capacidad humana de construir algo significativo a partir de fragmentos rotos, de transformar la pérdida en legado, de encontrar en el otro el reflejo de lo mejor de nosotros mismos, el permiso para llorar y crecer al mismo tiempo, la valentía de creer que el amor en todas sus formas, a través de todos sus cambios, sigue siendo la única inversión que nunca pierde su valor.